Hola amigos de Aplicativo Contable, el día de hoy les traigo tres casos prácticos de cálculo de multa por dato falso por infracción al artículo 178 del numeral 1, cómo se deben proceder a hacer los cálculos de estos tipos de casos, tanto cuando hay ingresos eh, no declarados o cuando hay eh, declaración por coeficientes erróneos o cuando se declare importes mayores de compras a las debidas. ¿Ok? Entonces, para eso he preparado este pequeño Excel para que puedan hacer ahí los cálculos de las multas tanto por IGB y por el impuesto a la renta, es decir, el pago a cuenta. Ok, entonces lo que vamos a hacer es acceder a este Excel y dirigirnos a esta pestaña donde dice IGB y renta. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ingresar la información y se va a hacer el cálculo de la multa que vamos a obtener tanto por IGB y multas por el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, vamos al primer caso. De acuerdo al primer caso que nos dice que la empresa Alarcón, dedicada a las ventas de autos, ha obtenido ventas por un importe de 35.000, siendo en realidad un valor de 53.000. Es decir, ha habido un error en la declaración de las ventas. Ha declarado 35.000 cuando en realidad debió declarar 53.000. ¿Ok? Y las compras no va a haber ningún problema. Van a ser las mismas compras de acuerdo a cómo nos declara en esta nota, ¿no? Nos dice que los importes además son IGB y las compras son iguales en ambos casos. ¿Ok? De acuerdo a esta información, vamos a rellenar la información en estos casilleros. ¿Ok? Entonces, veamos. El primer importe de las ventas viene a ser 35.000. Entonces llenamos aquí 35.000. ¿Ok? Llenamos aquí los 35.000. A ver, eh, vamos a copiar esta información de acá, los 35.000, y los pegamos acá. Ok, ese es el primero. Ahora, supuestamente en el caso nos dice que debió ser 53.000. Copiamos los 53.000 y pegamos acá. Ok, ahora nos dice que las compras fueron en ambos casos 40.000. Es de acuerdo a lo que dice a la nota, ¿no? Además, asumir que las compras son iguales en ambos casos. Entonces lo que vamos a hacer es poner compras aquí por 40.000, al igual que acá, ya que en eso no se ha hecho la rectificatoria y no va a haber multa por ese caso. ¿Ok? Entonces, una vez que ingresamos toda la información en la declaración inicial, como yo lo declaré, obteniendo un saldo a favor, ¿ok? Y después rectifico y tengo un saldo por pagar. Acá nos va a salir el tributo omitido, ¿ok? En la cual vamos a hacer el cálculo de los intereses y la multa por el dato falso, ¿ok? Entonces, vamos. Dice que la fecha de presentación es el 17. Entonces, copiamos la fecha y pegamos acá. Pegamos acá. ¿Ok? Esa es la primera fecha. Ahora nos dice que él va a hacer la cancelación el primero. Entonces, copiamos esta información y la pegamos aquí en la fecha de pago. ¿Ok? Entonces, una vez hecha esto de acá, nos va a calcular que vienen a ser 134 días. ¿Ok? Pero, de acuerdo al tributo omitido, vamos a hacer el cálculo
que viene a ser, de acuerdo a la norma, el 50% del tributo omitido. ¿Cuál fue el tributo omitido? Viene a ser esto. Entonces el 50% va a ser 1620. Ahora, nos dicen que el tributo omitido no puede ser menor que el 5% de la UIT. Asumiendo que la UIT sea esto, entonces el 5% sale 203. Y como la norma nos dice que se toma el mayor entre la comparación de estos dos, entonces el mayor viene a ser los 1620. Ahora, nosotros vamos a tener un incentivo de rebajas, ¿ok? Como podemos ver, los incentivos de rebajas puede ser 95% cuando es voluntario y 85, 70 y 40 cuando es, eh, perdón, 95, 85 y 70 cuando es inducido, ¿ok? Viendo esto de acá, asumiendo que el caso práctico tiene se tiene que es de forma voluntaria, entonces cogemos el 95%, ¿ok? Y sacamos cuál es la multa por el dato falso. Lo que vamos a pagar va a ser 81 nuevos soles, ¿ok? Pero también hay unos intereses que debemos pagar, ¿ok? Esos intereses van a ser 4 soles, que en total, multa más los intereses, vamos a pagar 85 soles. Eso con respecto a la multa por el IGB. Ahora, hay multa también por impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque se declaró un impuesto a la renta menor al que se debió declarar. Recuerde que el impuesto a la renta se basa sobre las ventas hechas. Al inicio, con los 35.000, pagó 525, pero en realidad debió pagar 795. Entonces, el tributo omitido por el impuesto a la renta viene a ser 270. Y comparamos igual como en el IGB, 50% del tributo omitido se hace una comparación con el 5% de la UIT, entonces se toma el mayor. Y este mayor tiene un incentivo. En este caso vamos a asumir que es el 95%, que viene a ser 193. Y haciendo la diferencia entre el resultante y el incentivo de rebaja, viene a ser 10 soles. Y ponemos las mismas fechas y los mismos intereses, no, perdón, los mismos días que han transcurrido y para calcular los intereses, viene a ser un sol. En total viene a ser 11 soles. Este es el primer caso que vamos a obtener, es decir, hemos calculado a partir de las ventas que han sido por error declaradas y de ahí hemos obtenido cuánto es la multa, tanto por el IGB y tanto por el impuesto a la renta. ¿Ok? Acá justamente está los 85 soles que vamos a pagar por el IGB y 11 soles lo que son por los intereses del impuesto a la renta. Una vez que tengamos esto, buscamos el código de las multas que vienen a estar acá, que es la 6091 asociada cuando es con el IGB, la 1011, y cuando es el impuesto a la renta, 3031, o va a depender, ¿no? Si es por el régimen especial o es un régimen hipertributario. ¿Ok? Una vez que tengas esto, puedes generar un backup con el aplicativo. Generamos acá un backup. Ok, entonces esa información ya lo vas a obtener acá. IGB y renta con la fecha y la hora que estás generando la información. Ok, ahora vamos al siguiente caso. En el siguiente caso nos dice que la empresa Zavala, que se dedica a la venta de audios, dice que ha obtenido ventas por 9.000, las cuales les declaró por un importe de 7.200. Las compras declaró por un importe de 7.200, sin embargo se confundió en el coeficiente, cuando debió declaró 1.5 cuando en realidad era 2.3. ¿Ok? Acá en las notas nos dice asumir que las compras y las ventas son iguales en ambos casos.
Ok, entonces si las compras y las ventas son iguales, entonces lo que vamos a hacer es ver esto nada más. 9.000 y el otro de las compras me dice que son 7.200. Ok, aquí no va a haber tributo omitido, solamente lo que va a haber es multa por el dato falso respecto al impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque se declaró un coeficiente erróneo. Por ejemplo, acá no hay tributo omitido, tampoco hay tributo omitido, entonces no hay multa respecto al IGB. Pero respecto al impuesto a la renta, sí lo hay. ¿Por qué? Porque se dice que al inicio se declaró el 1.5, tal como dice aquí, 1.5 cuando debió ser 2.3. ¿Ok? Entonces acá es el error, acá es donde debe corregirse, ¿verdad? Perdón. Entonces, ahí es donde debe corregirse. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este 2.3 y pegamos aquí donde dice coeficiente. Ok, y el tributo omitido viene a ser de 72 soles. Ok, ¿qué pasó acá? Declaré 9.000, está bien, en ventas no tengo ni una multa, y IGB no tampoco lo tengo, pero tengo multa por dato falso en el coeficiente. Ok, ahí viene el problema. Declarar un menor coeficiente de acuerdo a como estipula en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario y en sus notas, notas explicativas, ¿no?, que tiene el Código Tributario. Entonces, siendo el tributo omitido 72, entonces acá viene el tributo omitido y se hacen los cálculos, ¿verdad? 50% del tributo omitido y que no puede ser menor que el 5% de la UIT y se compara a ellos dos y se toma el mayor resultante, ¿ok? Y se hace una rebaja del rebaja régimen de incentivo, que viene a ser el 95%, entonces lo que se va a pagar por multa es 10 soles. Ahora, en el caso nos dice que las fechas de presentación y la fecha de pago son las mismas que en todos los casos, entonces no vamos a hacer ningún cambio. Entonces, lo que sí han transcurrido 134 días, un sol de interés, en total sería 11 soles por pagar por multa del impuesto a la renta. Ok, esa sería en realidad la multa. Eh, Así es, esta es la multa, este es el pago de la multa y sería la 6091, datos o cifras falsa, 6091, en este caso con el código asociado del 3031 del impuesto a la renta, si es régimen general, del RET o el régimen tributario. Ok, esto sería el desarrollo de este caso. Como les digo, no, en la primera no va a haber multa por el IGB, por lo mismo que no hay diferencias en las bases, tanto inicial como rectificatoria de las compras, de inicial ni de rectificatoria. Ok, el problema viene en el pago a cuenta por el error de los coeficientes. Ok, ahora en el tercer caso, aquí es cuando hay un exceso de saldo a favor, ¿no? Cuando se debió declarar o pagar impuestos. Entonces, de acuerdo a como nos dice el caso de la empresa Vizcar dedicada a las ventas de proyectos, tiene una venta por 53.000, ¿ok? Una venta por 53.000. ¿Qué nos dice la nota? Las ventas son iguales en ambos casos, ¿ok? Entonces vamos acá. Si las ventas son iguales, vamos a repetir los importes en las ventas, ¿ok? Ahora, vamos a las compras. Ahora nos dice que las compras se declaró por 62.000.
O sea, esta viene a ser la primera declaración que se hizo. O sea, 62.000. Ok. Y en realidad dice que debió ser 45.000. O sea, se declaró más compras que la debida, la cual les ha generado obtener saldo a favor, cuando no se debió obtener un saldo a favor. Ok. En la primera se declaró las ventas iguales, pero el problema fue en las compras, como ven. Se declaró 62.000, obtenido un saldo a favor, pero en realidad debió ser menor las compras y debió pagar. Entonces el tributo omitido viene a ser los 3.051. Y va acá. Vamos a calcular la multa por el IGB de la multa. Por la multa por declarar datos falsos. 50% del tributo omitido, que viene a ser esto de acá, que no puede ser menor al 5% de la UIT, y se toma el mayor resultante, que viene a ser 1526. Esto automáticamente va a hacer la comparación entre estos dos y va a tomar automáticamente el importe acá. En eso no se preocupen ustedes en poner nada, solamente su preocupación va a ser llenar estos casilleros y esto va a ser el cálculo. ¿Ok? Y poner el régimen de incentivos, ¿no? Si es, vamos a asumir que en los tres casos es eh, que, que es un que es voluntario, ¿no? La declaración, la rectificatoria. Entonces, al ser voluntario, tienes un incentivo del 95%. Entonces, la multa en realidad será por 76 soles. Y viendo la fecha de presentación y la fecha de pago, salen 134 días. De esos 134 días me está generando un interés de 4 soles. Esos 4 soles, sumado con la multa, me viene a dar 80 soles de intereses. ¿De qué? Del IGB, ¿no? De la multa del IGB por el dato falso. Ahora, en este caso, ¿va a haber multa por eh, impuesto a la renta? No. ¿Por qué? Porque no hay diferencia en las ventas. Es decir, no debería haber tributo omitido acá. Estamos asumiendo acá que en ambos casos el pago a cuenta ha sido igual. ¿Ok? Asumiendo que los pagos a cuenta del coeficiente ha sido igual en ambos casos. Entonces no hay tributo omitido. Solamente hay multa por declarar datos falsos en las bases del IGB. Como ven acá. Esto de acá es relativo al IGB. No es multa no hay multa por el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque no hay ventas que se hayan omitido, sino son sobre las compras. ¿Ok? Entonces, acá no te va a calcular nada, no te va a calcular ni un tributo omitido. ¿Ok? Entonces, solamente la multa, en este caso, cuando hay diferencias en compras, cuando declare mayor compra de la debida, y en realidad era menor, en este caso solamente la multa va a ser sobre las compras. ¿Ok? No hay multa, en este caso, sobre la base de los IGBs. ¿Por qué? Porque no va a haber diferencia en ambos de ellos. Solamente la diferencia fue en las compras, ¿ok? Entonces, en este caso, se va a tener que usar el código 6091 asociada, en este caso, si es por el IGB de las compras, a la 1011, ¿no? Que viene a estar acá. IGB cuenta propia. Ok, no es en este caso por el impuesto a la renta. Aparte de eso que se debe calcular, se debe pagar los tributos del IGB no pagado en su momento y nada más. En los demás casos, como en el primero, se debió pagar, eh, en el caso que en este caso fue que se declaró menos ventas de la debida, en este caso se paga el IGB que no se pagó en su debido momento, aparte del impuesto a la renta que no se declaró por el error de las bases de los IGB, perdón, de las ventas, ¿no? Ok, en esos casos también se tiene que sumar, aparte de la multa, que tiene que pagar los tributos que se han emitido. Una cosa es la multa generada por la rectificatoria
en este caso por ventas o por compras. Y otro es pagar los tributos de tanto de lo que está generando esa multa, ¿no? Recuerda que si no paga, si pagamos, si declaramos menos ventas, hemos omitido pagar IGB. En el caso que tengamos que pagar IGB, y se tendría que pagar la multa por omitir esos ingresos. Aparte, se tendría que pagar también el IGB que no se pagó por haber declarado menos. Este caso solamente son por casos, es el cálculo de las multas, ¿ok? Hay que tener presente ese detalle. Muchos a veces creen que al hacer pagando la multa ya no tienen que pagar el IGB que han omitido. No, señores, se tiene que pagar también el IGB que no he pagado, ¿ok? Pongamos en este caso de acá, el señor dice que le salió saldo a favor, pero en realidad debió pagar 153.533. Hasta que ha habido, entonces señora, en realidad tiene que pagar estos 100.533 del tributo que no pagó, aparte de la multa por el dato falso que él va a obtener. ¿Ok? Ok, señores, este material lo voy a dejar en la descripción del video. Espero que sus comentarios en las casillas de comentarios para absolver algunas consultas que puedan tener ustedes o mejorar estos videos, ya que también voy a hacer videos de las gratificaciones que ya también se aproximan, del cálculo de las gratificaciones. Como ven acá ya tengo el material. Estoy preparando ahorita el caso práctico para subir el video del cálculo de gratificaciones de una forma más rápida, solamente ingresando datos para que haga el cálculo y ustedes puedan hacer la provisión en su sistema, ¿no?, que usan. Bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que compartan este video y que se suscriban al canal. Muchas gracias. Hasta luego.